Ya hemos visto los deployments, pero existen otros objetos que nos permiten gestionar pods de forma automática. Estos son los stateful sets y los daemon sets. Al igual que los deployments, nos permiten lanzar pods por debajo, pero tienen algunas características que los diferencian de los daemon sets y los hace ser específicos para unos casos de uso. He hecho esta tabla comparativa que vamos a analizar rápidamente. Recordad que está también por escrito en mi página web pazpereza.dev, cursos Kubernetes. Bueno, ya estuvimos viendo en la parte de deployments que estos nos permiten lanzar múltiples pods. Voy a marcar en rojo la parte de deployments y su principal propósito son las aplicaciones web o APIs, es decir, cualquier servicio que tenga que estar expuesto atendiendo peticiones, pero que da igual que sea uno u otro quien atienda esas mismas peticiones, y además es el más versátil, permite escalado automático, manual. Y otro matiz muy importante que no mencioné en el vídeo pasado y sí que es importante entender en este es que los deployments hacen una distribución de pods basada en el número deseado, es decir, delegas en el clúster en qué nodo se va a ejecutar y tú lo único que le dices es quiero 10 pods y búscate la vida para hacerlos funcionar. Vale, esto es lo más importante porque aquí es donde nace el objeto daemonset, que voy a marcar en amarillo, que principalmente su caso de uso o su diferencia principal con los deployments es que se lanza un pod, se garantiza que haya un pod en cada uno de los nodos. Es decir, si tú tienes un clúster con 7 nodos, en vez de tener pods arbitrariamente repartidos, igual te interesa hacer que ese mismo servicio tú que estás generando tenga al menos un pod por cada nodo. ¿Para qué sirve esto? Sobre todo para agentes de monitoreo o login, en los que imaginaros que tú tienes una aplicación como Fluentd que utilizaremos luego, que es un recolector de logs, y quieres coger los logs de cada nodo desde el host, es decir, no de pods, sino de la propia máquina virtual que ejecuta ese nodo, y los quieres centralizar, ¿no? Pues estos objetos daemonsets son geniales para estos casos de uso en los cuales quieres que, lo dicho, que haya al menos un pod por cada uno de estos nodos. Y aquí ya vemos lo que he puesto en la tablita, que destaca que vas a ejecutar pods en todos los nodos. Lo único que no es escalable, es decir, despliegas al menos un nodo, pero no despliegas más, es decir, uno y ya está. Entonces, no busca más que estos propósitos tan concretos. Y por último está la parte de stateful sets, en la cual sus principales diferencias es el escalado manual, porque al final los deployments ya hemos visto que podríamos incrementar el número de pods como quisiéramos. Los daemon sets no tiene sentido escalarlos tampoco porque es un pod por nodo y ya está. Los stateful sets escalan manual, ¿por qué? Porque están pensados para garantizar la persistencia y principalmente para bases de datos y sistemas distribuidos. ¿Por qué? Porque también garantizan una identidad única, que esto significa que va a tener una IP específica y otros factores que son determinantes para que una base de datos sí o sí tenga que ser un pod concreto. No puede ser uno o múltiples pods porque hay que respetar la integridad del dato y otros problemillas más, ¿no?, que surgen en las bases de datos. Entonces ya vemos deployments que son de propósito general, daemon sets de casos muy concretos en los que necesitas un pod al menos en cada nodo, y stateful set donde necesitas persistencia y identificadores únicos para los pods, principalmente bases de datos. Vamos a empezar con los daemon sets. Ya hemos visto que básicamente lo que busca es desplegar un pod por cada nodo por diferentes funciones. He usado el ejemplo de la documentación oficial de Kubernetes, pero por simplificarlo he quitado la parte de volúmenes y algunas times y tolerations que veremos más adelante en sus respectivos episodios, por no complicarlo demasiado e ir al orden o al ritmo que a mí me gusta. Pero principalmente, para que veáis también, su uso principal es para lanzar demonios principalmente, es decir, aplicaciones que en segundo plano hacen acciones auxiliares a un clúster, por ejemplo, un demonio para apoyo en el tema de almacenamiento, un colector de logs del nodo o una monitorización del nodo. Imaginaros que queréis lanzar un pod para ver la CPU RAM que está gastando el nodo, no vuestro pod, sino la máquina virtual que hay por detrás de ella, ¿no? Pues podríais usar un pod en modo daemon set que se garantizaría de hacer esa acción en todos los nodos. Recordad que tenéis los ejemplos en la página web, y aquí básicamente, si os fijáis, es similar a lo que es un deployment, simplemente cambiamos el kind por daemon set en vez de deployment. Tenemos una estructura muy similar de selectores y labels y etiquetas, y de la misma manera la definición de un contenedor, además de otras etiquetas que iremos viendo más adelante. Entonces, básicamente con este ejemplo lo voy a aplicar con el comando apply -f daemon set y lo voy a aplicar. Y ahora, de la misma manera que hemos hecho con el deployment o objetos similares, podemos hacer un get, decirle en vez de deployment el tipo que estamos usando ahora, daemon sets, y básicamente obtenemos el objeto que queremos. Y esto va a ser similar en todos los objetos que usemos, ya sean stateful sets, jobs, cron jobs, lo que sea. Tipo del objeto
Y en caso de querer especificar, o sea un edit, un describe, que hay que especificar también el nombre, objeto seguido del nombre del objeto. Entonces, aquí ya podríamos ver que, como yo tengo qctl getNode, tengo un clúster con 3 nodos, pero recordemos que solo por defecto los workers ejecutan pods, los maestros por defecto no, se les podría quitar esa limitación, ¿vale? Ya recuerda que todo eso lo vimos en el vídeo de instalación. Y ya podríamos hacer que este daemon set, si os fijáis, el detalle es que va a tener tantos pods como nodos tenga. Si ahora apagaría un nodo o añadiría un nodo nuevo, automáticamente este objeto daemon set se encargaría de que tuviera los pods correspondientes, tanto los nuevos nodos como apagando los pods en los nodos que se eliminan. Si hago un describe, vemos que el número de nodos aquí son 2 y además podríamos ver detalle, ¿no?, específico del estado de todos los pods. Esto no tiene misterio. Esto entre comillas es simple, pero si recordáis los deployments normales que ejecutamos en su día, estos 8 pods no tienen por qué estar 4 y 4 divididos. Puede ser que estén los 8 pods en un nodo o en otro. Es independiente. Veremos que hay en otro episodio el de Tains y Tolerations que nos permite usar etiquetas en los deployments u otro tipo de objetos para modificar esta voluntad. Imaginaros, quiero que todos los pods de este deployment que requiere más GPU o CPU o necesitan más almacenamiento, pues vaya a estos nodos específicos que están súper optimizados para estas funciones. Pues se podría hacer, ¿vale? Todo esto es súper personalizable, como vais a ver. Bueno, y por último nos quedaría statefulset, que como hemos dicho tiene una característica imprescindible y que la diferencia claramente del resto, que es que tiene una IP única y además el nombre de su pod no varía en el tiempo, es decir, siempre se conserva. Si os acordáis en los deployments, pues siempre se generaba un chorrón de números, ¿no?, para darle ese valor único, pero además era cambiante. A medida que escalabas, volvías a escalar nuevos pods, borrabas o eliminabas. Aquí la idea es que sea persistente el identificador, por si tienes que llamarlo externamente a ese mismo pod, siempre te responda al mismo. Además, el hecho de conservar IP pues puede tener otros beneficios y suele ir ligado su uso, pues principalmente lo he dicho, a bases de datos o aplicaciones que necesiten un almacenamiento persistente. Para este ejemplo he puesto un Mongo que sea o específico para bases de datos o persistente, no implica que no podamos tener replicado. Aquí en este caso, en este ejemplo, he puesto 3 réplicas. El mass label y demás es similar al deployment, solo tenemos que poner statefulset en el kind y finalmente los specs del container que quisiéramos. Aquí no he puesto volúmenes y otros parámetros, lo dicho, lo veremos más adelante el tema volúmenes, aunque siendo una base de datos y siendo algo persistente, pues es obvio que debería llevar volúmenes para almacenar esos datos. Podríamos aplicar este YAML haciendo en qctl apply statefulset. Yo ya lo tenía aplicado, en mi caso no hay cambios, así que sale un change. Y lo mismo, en vez de daemonset, ahora statefulset. Y ya tendríamos aquí el listado de todos los statefulsets juntos. También, que no lo he dicho antes, pero podríamos decir edit tanto para daemonset como para statefulset. Solo tendríamos que poner el tipo de objeto que queremos seguido con el nombre del objeto concretamente. En mi caso, edit statefulset mongo y se nos abriría el editor de bin o nano, el que tengáis configurado, para editar el YAML en vivo. No voy a aplicar nada. Y también tendríamos los comandos de qctl describe el objeto, en este caso statefulset, por ejemplo mongo, para ver cómo ha funcionado, que tiene 3 pods corriendo, los puertos que tienes activados, etc. Por último, podríamos hacer tanto un qctl delete para el statefulset mongo como delete para el daemonset fluentd elasticsearch que he lanzado antes. Y con esto limpiaríamos el clúster. Espero que se hayan entendido tanto los deployments como los daemonsets y los statefulset y sobre todo las diferencias entre ellos. No os preocupéis porque cuando hagamos casos prácticos pondremos o ejemplificaremos mejor estos casos de uso y demás, y ya solo nos quedarían 2 objetos por ver para arrancar pods, que son los jobs y los cron jobs, que a diferencia de estos nos permitirán ejecutar tareas puntualmente. Si os está gustando el curso, recordad dejarle un like, que no os cuesta nada y apoya un montón al contenido de este curso, ya que YouTube lo recomiende. Déjame en los comentarios si se entiende bien o quieres que complemente algo, ya sea en la documentación o en próximos vídeos o en shorts. Y nada, cualquier duda, recuerda que los comento en los directos o te contesto directamente aquí en YouTube. Muchas gracias y hasta el siguiente.